Hola a todos, muchas gracias por acompañarnos en nuestro seminario web Economía Mexicana 2020-2021, en donde abordaremos la salida de la crisis y alternativas para que sigan creciendo su negocio. Déjenme les presento a nuestros expertos que nos estarán acompañando. Primero me gustaría presentarles a Orlando Loera. Él es miembro del Consejo de Administración de Engen Capital y adicionalmente cuenta con una trayectoria de casi 40 años trabajando en Bank of America, Merrill Lynch, en donde tuvo posiciones como director de riesgos para América Latina y director general entre México, entre otros cargos. También nos acompaña Fernando Garza. Él es el director de riesgos de nuestra compañía. Él cuenta con más de 22 años de experiencia en el sector financiero e inmobiliario, principalmente dentro de distintos negocios de General Electric como GE Capital y GE Real Estate, además de haber trabajado en algunas otras instituciones financieras nacionales. Les presento también a John Soldevilla. Él es el economista dentro de la compañía y él tiene también muchísima experiencia, ha sido catedrático por más de 20 años en el sector financiero y él tiene mucha experiencia en modelos econométricos y en el seguimiento de industrias y de la economía en general. Y también les presento a Ángeles Fonseca. Ángeles Fonseca es nuestra subdirectora comercial aquí en la oficina de la Ciudad de México y ella cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector financiero, incluyendo la banca corporativa, estructuración y arrendamiento. Les platico un poco sobre la dinámica de este seminario web. En la parte superior derecha, ustedes van a encontrar una flechita color naranja. Esta flechita lo que es una flechita que activa y desactiva el panel de control. En este panel de control ustedes van a ver distintas secciones. Hay, por ejemplo, una sección de chat, hay una sección de preguntas y respuestas y demás. La sección que me gustaría que vieran y se enfocaran es la sección de preguntas. En esta sección, durante todo el seminario, ustedes pueden hacer las preguntas que ustedes quieran y al final del seminario tenemos un tiempo destinado para responder estas preguntas. Antes de comenzar, únicamente recordarles que este seminario está hecho con fines de mercadotecnia y de publicidad. Todas las fuentes que han sido utilizadas para la información del seminario son de fuentes públicas y toda la información que ustedes vean en este seminario no debe tomarse como una recomendación legal, fiscal, ni de ningún tipo. Les platico un poco la agenda. Primero tendremos la participación de John y de Fernando, que nos platicarán sobre la recuperación de cara al 2020 y 2021, en donde harán después un enfoque particular en cómo ven esa recuperación a nivel industrias. Después Orlando les dará un par de recomendaciones para fortalecer su negocio en estas épocas de incertidumbre. Y finalmente Ángeles les platicará de dos casos de éxito de Engen en la pandemia, en donde empresas han visto oportunidades y han conseguido alternativas para seguir creciendo su negocio. Y como lo que les comentaba, al final tendremos una sección de preguntas y respuestas que podrán ir haciendo en todo momento durante el seminario. Con esto les cedo la palabra a John Soldevilla. Muchas gracias, Alex. Buenas tardes a todos. O buenos días todavía. Muchas gracias por acompañarnos en este seminario, que espero sea de mucha utilidad para sus negocios. Vamos a empezar con los temas que ahora nos convocan. Un segundo, por favor, para estar cambiando la... Tras la recesión viene la recuperación. En efecto, en este año nuestra economía y el mundo han caído en una profunda recesión como no se había visto hace muchísimos años, casi 90 años. Pero lo más importante, y creo que la noticia buena, es que esta caída o esta recesión profunda ya terminó. Lo peor de la recesión ya lo vimos en abril y mayo, y lo que ahora viene es recuperación o crecimiento. Estados Unidos es muy importante para nosotros porque más del 80% de nuestras exportaciones se dirigen a esa economía. Nosotros exportamos todo tipo de productos y lo que Estados Unidos está haciendo es apoyar a su economía con tan grandes cantidades de recursos a través de la FED y a través del mismo gobierno. Y eso está generando una recuperación generalizada de su economía. Cuando uno observa la información respecto al sector industrial,
las ventas al menudeo, el consumo, los vehículos, etcétera, etcétera, lo que estamos viendo claramente es que en junio y julio ya vamos a ver un repunte o una recuperación interesante. En el caso del sector industrial, que aparece en la gráfica 1, este sector ya se recuperó en un 50% de la caída observada durante los meses previos. Eso es importante para nosotros, México. Después que el desempleo se disparó hasta 14.7% en abril, rápidamente estamos observando un descenso un descenso mucho más rápido inclusive que la que observamos durante la crisis del 2009. En resumen, nos parece que la economía de Estados Unidos podría caer alrededor del 6% en este año para recuperarse cerca del 4% para el siguiente año. Va a ser una recuperación parcial. En función de esta recuperación, es decir, en función de los crecimientos que observe la economía de Estados Unidos en los próximos años, está claro que este país podrá superar la crisis de manera completa solo hasta el año 2022. El próximo año crece 3,8% y el siguiente año tal vez un 3%, de manera que en el 22 ya habrá superado por completo los efectos de esta crisis pandémica. ¿Y esto qué va a significar? Que nos debe beneficiar directa o indirectamente a nuestra economía. Nuestro PIB, la economía de México, debe caerse más o menos 9.5% en este año y con una recuperación de alrededor del 3 o un poco más para los siguientes años. Sin embargo, nuestra economía se recuperará por completo solo hasta el año 2023, lo que significará un año más tarde para lograr superar por completo esta crisis. ¿Por dónde viene la recuperación para nuestro país? Viene principalmente por el lado de las exportaciones. Si Estados Unidos se recupera, nosotros exportamos más. Y una de las industrias principalmente beneficiadas por esta recuperación de Estados Unidos va a ser claramente la industria de vehículos, cuya producción en julio ya fue más o menos de 290,000 unidades producidas, lo que significa inclusive, y esto es algo muy sorprendente, que esta producción ya creció 0.7% a tasa anual. Es una recuperación en realidad impresionante, lo cual se está dando a su vez porque las exportaciones de vehículos también repuntaron. Recordemos que más del 80% de lo que se produce en vehículos en México se van hacia las exportaciones y gran parte de esas exportaciones obviamente van hacia Estados Unidos. Las exportaciones claramente están en camino alcista y particularmente las exportaciones hacia Estados Unidos son las que mejor desempeño están mostrando en estos, al menos en el mes de junio, para cuando se tiene la información disponible, y seguramente en julio vamos a ver una nueva recuperación. En cambio, las exportaciones destinadas a otras partes del mundo todavía están cayendo a tasas importantes, menos 33% anual durante el mes de junio, lo que demuestra una vez más que nuestra recuperación se está dando con base en el impulso que se está viendo en Estados Unidos. ¿Qué pasa por el lado del mercado interno? Es cierto, las exportaciones crecen, pero el mercado interno parece que tendrá que esperar. ¿Por qué? Durante estos meses de la crisis, el mercado laboral ha sido significativamente afectado. El desempleo ha aumentado, se han perdido varios millones de empleos y esto está afectando al mercado interno. Y la prueba es que las ventas al menudeo aún están decreciendo alrededor del 31% en el mes de julio. Sin embargo, las ventas al menudeo de vehículos, sin embargo, ya se puede ver una cierta recuperación del mercado interno, no como las exportaciones, pero ya hay signos claros, evidentes, de que el mercado interno también empieza a recuperarse, lo cual, en cierta forma, también es una buena noticia. Las ventas de Lantan también caen menos que antes, lo cual también es un avance en términos relativos. Estábamos perdiendo hace unos meses, gráfica 3, una cantidad impresionante de empleos. En julio, el último dato disponible, solo se perdieron 4,000 empleos y muy probablemente a partir de agosto ya estemos generando empleos netos en el país, posiblemente unos 70,000 en agosto, lo cual debe ayudar al mercado interno seguramente. Finalmente, la confianza empresarial se está recuperando lentamente. Este es un indicador que poco a poco tendrá que mejorar
ya lo iremos monitoreando. Dicho esto, ¿cuáles son los escenarios para las industrias para este y para el siguiente año? Está claro que las industrias que se orienten al sector exportador son los que mejor desempeño van a mostrar en este y el próximo año y probablemente en los siguientes años, porque nuestras exportaciones representan hoy en día alrededor del 35% del PIB. Somos uno de los países con más alto ratio de exportaciones en el mundo, por lo tanto, el sector exportador siempre nos va a impulsar a la economía. Estas exportaciones, que se caen más o menos 12% en este año estimado, podrían superar ampliamente su máximo histórico del año pasado, por ahí del año 2022. Van a ser los sectores o el segmento que más rápido se va a recuperar. Y esto, dado que las exportaciones en un 90% son productos manufacturados, por obvias razones tiene que impulsar o mejorar a nuestro sector manufacturero, que dicho sea de paso, representa más o menos 20% del PIB. Es el segundo gran sector de la economía más importante después del sector comercio, que tiene un porcentaje algo superior, pero las manufacturas también por ello deben recuperarse por completo hacia el año 22, porque seguramente van a crecer a tasas más o menos buenas, impulsadas por las exportaciones. Ampliando un poco sobre la recuperación de las industrias, en este esquema de cuadrantes estamos seleccionando un grupo de industrias que están calificadas en función de su mercado externo o su mercado interno. Hay industrias que estamos incluyendo en el cuadrante 1 que se van a recuperar rápidamente y que son industrias altamente exportadoras. Más del 60% de sus ventas se destinan hacia las exportaciones, por lo tanto, estas industrias son las primeras que desde antes de que termine el 22 podrían estar ya recuperándose o prácticamente recuperándose, entre ellas maquinaria y equipo, vehículos, autopartes. La industria automotriz va a ser la más importante en términos de recuperación, entre otras industrias. En el cuadrante 2 hay un grupo de industrias que en lo fundamental están orientadas hacia el mercado interno, pero que también van a observar una rápida recuperación. Entre ellas pueden ser transporte de carga, comunicaciones, bebidas, etc. Y en el cuadrante 4, me voy a saltar hasta el cuadrante 4, están un grupo de industrias importantes, numerosos inclusive, que están fundamentalmente orientadas hacia el mercado interno. Por ejemplo, la industria alimentaria, si bien esta industria no ha caído, sin embargo, pues, mantiene un cierto crecimiento, ya lo veremos en un momento, pero hay industrias que seguramente se van a tardar mucho más para consolidar su recuperación y habrá que esperar un poco con estas industrias. ¿Cuáles son los riesgos que podrían enfrentar las industrias en este y el siguiente año? Un riesgo latente sigue siendo el tema del COVID-19. Si este problema de la pandemia se extiende durante 2021 o se agudiza, mejor dicho, el riesgo es que desde Estados Unidos también, obviamente tendría que agudizarse allá en Estados Unidos también, desde Estados Unidos tendrían que cerrar parcialmente sus industrias y algunas zonas geográficas. Y eso obviamente tendría que contagiar a México y tendríamos o nos veríamos obligados a cerrar parcialmente también parte de nuestras industrias. Muy difícilmente vamos a hacer un cierre tipo abril o mayo porque sería letal para nuestra economía. Pero ese es un riesgo latente en estos tiempos, a los cuales se suman otros riesgos como el conflicto China-Estados Unidos, el tradicional riesgo Pemex, los precios del petróleo siempre serán un riesgo, los riesgos geopolíticos y también el riesgo de que podría castigarnos en el grado de inversión por parte de las calificadoras. Abundando un poquito más en el tema de la recuperación de las industrias, hemos dibujado un panorama, un escenario básico y un alterno para las industrias. El básico supone un crecimiento de Estados Unidos y en el nuestro, además con un cierto control del tema de la pandemia, donde podemos seleccionar 4 industrias exportadoras, altamente exportadoras, que seguramente van a recuperarse muy rápido. Y otras 4 industrias del mercado interno, donde claramente se puede apreciar que van a tardarse un poco en su recuperación. La industria alimentaria no ha caído, pero sigue creciendo y sigue creciendo a las tasas históricas, tasas moderadas, como siempre se ha comportado.
Dicho todo esto, ya para terminar esta parte, pensamos que nuestra economía mantiene cierta solidez, una solidez más o menos buena, y para ello, de un grupo de más de 20 indicadores que damos seguimiento. John, te dejamos de escuchar. Si pudieras regresar y tratar de tomar esta página desde el inicio, por favor, para la gente que nos está acompañando. Adelante. Ya te escuchamos, John, ahora sí. Regreso. Desde ahí, Fernando. Desde ahí, John, por favor. Gracias. Decíamos, en el esquema de un modelo de factores de riesgo macroeconómicos, lo que hoy vemos en México es una economía en cierta forma relativamente sólida y no se compara en absoluto con la economía que teníamos en 1995. Claramente en 1995, cuando uno evalúa los factores de riesgo macroeconómicos vía semáforos, la mayoría, el más del 60% de los semáforos estaban en rojo, y esta vez los semáforos están en verde. Nosotros hemos desarrollado este modelo de manera mucho más amplia, igual que las industrias que analizamos hace un momento, y con mucho gusto para los clientes o los amigos que quisieran comunicarse con nosotros, podríamos facilitarles los resultados completos de este tipo de modelos. Dicho esto, esta sería mi participación por ahora, y le voy a ceder la palabra a nuestro director de riesgos, Fernando Garza. Adelante, Fernando, por favor. Gracias, John. Si pudieras moverte a la siguiente, a la parte de conclusiones. Primero, buenas tardes a todos. Gracias por participar y su interés en este tipo de discusiones que ponemos a sus órdenes. En forma muy breve, ¿no? La participación que yo tengo con ustedes es simplemente tratar de concluir algunos de los temas que ya nos ha dado John. Si vamos a la primera conclusión evidente que tenemos es, todos lo sabemos, el mundo está en una recesión, el PIB decrecerá alrededor de 5% en este año, y por mucho es una de las peores bajadas en el PIB en las últimas décadas. Sin embargo, se espera una recuperación de hasta el 5.4% en el 2021 en la mayoría de las economías, contrario, yendo a la segunda conclusión, ¿no?, a lo que esperamos en México. John, si podemos ir a la segunda conclusión, por favor. En México es una recesión sin precedentes, ya todos supimos cuánto retrocedió nuestro Producto Interno Bruto en el segundo trimestre del año, cerca de un 19%, y como mencionó hace unos minutos John, en nuestro caso, pues esperamos una caída muy sensible, quizá de prácticamente el doble de lo que caería el PIB mundial durante este año. Y sin embargo, nuestra recuperación no será finalmente en el mismo orden de magnitud que la de la economía mundial que estamos teniendo. En nuestro caso estaremos alrededor de un 3,5%, entre un 3 y un 3,5% en el mejor de los casos de crecimiento, lo cual habla finalmente de condiciones no solamente relacionadas a fundamentales asociados al COVID, ¿no?, sino también de fundamentales asociados a nuestra economía que hacen que nuestro crecimiento sea más débil y por lo tanto la inversión finalmente que se puede generar no impulse la economía con suficiente amplitud. Yendo a la tercera conclusión, ¿no?, nuestra salida claramente es diferenciada. Ya vimos este esquema de cajitas en donde vemos diferentes niveles, diferentes industrias que finalmente tendrán una recuperación, asociado finalmente primordialmente al mercado exportador y una parte al mercado interno.
Y como parte del análisis que tiene que hacer cada uno de los empresarios que nos están acompañando hoy es poder ubicarnos cada uno en qué industria estamos participando, cuáles son las características que nos pueden diferenciar en la misma y tratar de planear a lo largo de nuestro plan estratégico, a lo largo finalmente de las características propias de nuestra industria. En forma muy particular, todo lo que sea industria de la exportación, tendremos un rebote que permitirá alcanzar el mismo nivel previo a la crisis sanitaria que estamos viviendo en alrededor de 18 a 24 meses y demás. Pero el resto de las industrias potencialmente vamos a ver el mismo nivel que teníamos previo a esta crisis, pues probablemente más pegado hacia el año 2022-2023. Y finalmente, la última conclusión, ¿no? Que es relevante finalmente y que nos diferencia de otras crisis que hemos tenido en el pasado. Nuestros fundamentales en la economía, todo indica que están en orden. Ya vimos que nuestro Producto Interno Bruto pues estará cayendo en un 9,5% en el 2020 y una recuperación aproximada del 3,5% en el 2021, ¿no? Pero esta recuperación claramente será más lenta que las crisis del 95 y del 2009, especialmente por estos fundamentales asociados a nuestra economía y que ya estaban presentes en la misma previos a la crisis sanitaria. Con lo anterior, le voy a dar la palabra para unas reflexiones, creo que muy prácticas, que les estará dando nuestro presidente del Comité de Riesgos y miembro del Consejo, Orlando Loera, para fortalecer su negocio en estas épocas, ¿no? Que estoy seguro que encontrarán de mucha utilidad. Gracias. Hola, buenos días. Buenos días, buenas tardes. Orlando Loera. Habrán escuchado que he tenido unos 40 años en la industria financiera. Más bien llevo más de 45, principalmente enfocado en problemas, empresas que tienen dificultades en hacer sus pagos, reestructuras, refinanciamientos que son a fuerzas, tanto en Asia como en Latinoamérica. Sin embargo, toda esa experiencia se encuentra algo frustrada con lo que estamos viviendo hoy día. Es inédito lo que nos está pasando. La combinación de una caída del COVID, la caída económica, los problemas políticos, económicos, problemas de Pemex y ahora los escándalos que se están publicando. Toda esa combinación, un huracán, como se dice en inglés, a perfect storm. Nadie ha vivido esto. Tuviera que tener más de 100 años cuando fue la última pandemia, en 1919. Los clientes están inseguros de lo que necesitan. Los proveedores están enfrentando problemas de poder surtir su producto y los bancos están aterrados de la ola de problemas que van a enfrentar y de su posible dificultad de liquidez. En esos tiempos hay que enfocarse en lo que son los stakeholders fundamentales de la empresa y cómo mejorar el entorno. Obviamente con los empleados, protegerlos y ver que ellos, facilitar que ellos puedan hablar con sus clientes, aprovechar de los sistemas de comunicación actuales para mantener contacto con los clientes y funcionar más eficientemente dentro de la empresa con todas las restricciones que existen. A la gente que le presta dinero, los acreedores, hay que mantener un contacto muy cerca con ellos, hay que ser transparentes, informarles los problemas y los planes que tienen para enfrentar esta crisis. Hay que hablar con los acreedores y no dar, y ser transparentes, pero también no dar a terceros preferencias indebidas,
simplemente porque eso puede llegar a causar muchos problemas en el futuro. Hay que revisar la cadena de suministro. Todos sus proveedores de ustedes tienen problemas inéditos y necesitan ver quién es clave y imaginarse qué pudiera pasar si su proveedor clave de repente no puede proveer. Hay que ver alternativas, desarrollar contingencias para poder seguir en marcha cuando un proveedor clave empieza a tener dificultades en surtir. Los clientes, como en toda regla como en toda empresa, hay el 20% de los clientes que proveen el 80% de la utilidad. Esos hay que protegerlos, mantenerse muy en contacto con ellos, ver cuáles son sus necesidades, tratar de anticipar lo que vayan a necesitar. En las crisis del 7-6, del 82, del 95 y 2009, se confirmó que cash is king. El retener efectivo es indispensable. Los bancos no van a estar prestando mucho dinero. No hay que gastar dinero indebidamente y no hay que acumular inventarios en exceso. Proteger caja llega a ser la cosa más importante en estos momentos. Y más ahora que no sabemos cuánto tiempo va a durar esta crisis. Si se encuentran en la caja 4 que mencionó John Soldeville, pues entonces su recuperación de esa industria, imagínense turismo, por ejemplo, va a ser lenta, va a ser muy larga. Se están hablando de cambios fundamentales a todo el proceso y toda la industria del transporte. ¿Cuántas reuniones de negocios en el futuro van a ser canceladas o no se van a llevar a cabo en persona? ¿Cuánto va a afectar eso? Que las aerolíneas bajen en términos absolutos sus números de vuelos y el negocio que tienen. Es importante proteger el dinero que tienen porque el valor presente del dinero ha subido muchísimo y la velocidad del circulante se está alentando. Hay que evitar en pleitos legales, tanto con proveedores como clientes como bancos. En México, lamentablemente, es una pérdida de tiempo. Es mejor siempre un mal arreglo que un buen pleito. Hay que buscar el alivio ofrecido por sus acreedores, proveedores, aunque no sea necesario. Si se está ofreciendo, hay que buscarlo para otra vez proteger el efectivo que tienen. El efectivo que tienen es oro. Hay que revisar periódicamente el buró de crédito porque bancos y proveedores cometen errores en reportar el comportamiento de sus clientes, ustedes, y hay que proteger su imagen porque eso va a ser clave cuando ya empieza a normalizarse el mundo. Las crisis crean oportunidades. Si el dicho es mejor to buy low and sell high, pues ahorita hay oportunidades para comprar quizás equipo, quizás acciones, quizás terrenos, plantas que están en precios muy bajos. Me encuentro en la ciudad de Nueva York, caminé por la calle de Madison y encontré que el 50% de los negocios pequeños están cerrados. Hay muchos terrenos, muchos espacios vacíos, más del 40% definitivamente. Van a desarrollar un plan de negocios para atacar este problema, pero no se enamoren de su plan, porque esta situación está presentando circunstancias que son inéditas, como he dicho, y que van a ser mucho más pesadas para algunas empresas que otras. Siempre hay que tener un plan B, un plan que reduzca sus costos en forma mayor para que puedan
sobrevivir lo largo que será esta crisis. Finalmente, hay que ser optimistas. Sí va a haber un mañana, siempre lo hay. Las tasas de inflación afortunadamente son muy bajas en México. No estamos enfrentando el 52% del 95%, lo cual arruina valor. Estamos, México en términos macroeconómicos está mejor hoy que en el 2008, 9 o el 95. De cualquier manera, suerte a todos. En Enginium estamos para escucharlos y apoyarlos. Que tengan muy buena tarde. Me da gusto ahora presentarles a Ángeles Fonseca, que es subdirectora comercial de Enginium y que les va a hacer unos comentarios pertinentes de unos ejemplos de empresas que han sufrido problemas, pero donde hemos mancomunadamente encontrado soluciones. Ángeles. Gracias, Orlando. Mucho gusto, mi nombre es Ángeles Fonseca. Gracias por seguir conectados en este webinar. Y pues bueno, ya escucharon toda la información acerca de cómo están los indicadores, tanto en el país como en cada una de sus industrias. Entonces, seguramente ya tienen súper claro dónde están ubicados. Pero lo que es un hecho es que las crisis tienen dos generalidades. Como punto número uno es que las crisis no son eternas, y como punto número dos es que las crisis incomodan. ¿Qué pasa? Pues sí, siempre está como esa opción del pánico y dan ganas de salir corriendo y tomar la toalla. Pero ustedes saben perfectamente que como empresarios, pues esa no es una opción. Porque una empresa que no se mueve, una empresa que no se transforma, es una empresa que pues eventualmente muere. Y por otro lado, esa incomodidad pues es una oportunidad, porque permite detenerte de ese rush del día a día y poder analizar si lo que estás haciendo es lo más correcto, si la estrategia está alineada, si existe algo diferente que a lo mejor pues no habías visto porque pues todo funcionaba bien, ¿no? Y ahí es donde nos tenemos que enfocar. Ahora bien, hay dos puntos que son muy claros y muy importantes en un periodo como este. El primero es que es muy importante generar eficiencias y optimizar recursos. La estrategia, ustedes pues la van a conocer y mejor que nadie ya la van a tener establecida, pero hay que buscar cómo exprimir esa estrategia, cómo generar más eficiencias y cómo optimizar más recursos. ¿Cómo lo vamos a lograr? Exprimiendo cada peso, maximizando cada beneficio, tomando todas las oportunidades que el mercado nos dé, cada tecnología y alineando todo de tal manera que nos lleve avante. Porque de esa forma no solamente van a salir muy bien librados de este momento, sino que van a salir muchísimo más fortalecidos. Y bueno, con el fin de tratar de bajar esta información a algo un poco más concreto, me gustaría presentarles algunos casos que consideramos de éxito que hicimos en Engine con nuestros clientes, en donde precisamente maximizamos estos puntos. El primer caso, me gustaría llamarle el caso de generación de eficiencias. Esta es una empresa que se dedica a alimentos y bebidas. Y ellos, de manera previa a la pandemia, ya tenían identificado como parte de su estrategia que tenían que adquirir una maquinaria, porque era un hecho que esa maquinaria les iba a hacer su proceso muchísimo más eficiente, iban a reducir mermas, duplicarían su capacidad de producción y con ello, pues podrían tener más y mejores clientes. Ahora bien, cuando todo esto sucedió, pues tuvieron un beneficio adicional, porque les daban un precio especial para adquirir dicha maquinaria. Entonces, pues ya, la adquisición de la maquinaria era un hecho, ¿no? Ahora bien, pues tenían la pregunta que todos tenemos cuando vamos a comprar algo. ¿Cómo le hago? ¿La pago con recursos propios o la financio? Bien sea a través de un crédito simple o de un arrendamiento. Y de esa manera es como nosotros entramos. Pero ¿qué pasa? A nosotros nos gusta ir más allá de lo primero que sabemos del cliente. Nos gusta analizar y meternos en las entrañas para poder ver cómo dar valor. Por ende, llevamos a cabo como un análisis y encontramos tres cosas bastante características de esta empresa. La primera es que tenía 7 meses de IVA por recuperar. La segunda es que la máquina no era una máquina que estuviera en México y la conectaran y ya, ¿no? Sino que era una máquina que estaba en el extranjero, que tenía un tiempo de construcción que requería de una importación y bueno, eso iba a tardar más o menos 6 meses.
Y por último, que era una empresa que tenía muy buenos márgenes y por ende, pues una importante carga de ISR. Entonces, con base en ello, les propusimos una solución, la cual estaba como dividida en dos partes. La primera era llevar a cabo un sale and leaseback para poder hacer una recuperación de ese IVA. Y la segunda, que hicieran un arrendamiento puro para poder adquirir la máquina mediante esta medida de financiamiento. Y volvemos al mismo, vamos a tratar de aterrizar esto todavía más para que quede más transparente. Como beneficio inmediato hicimos el sale and leaseback. Ahora, ¿cómo funciona esto? Como ustedes bien saben, las empresas que están en alimentos y bebidas son tasa cero. Entonces, absolutamente todo lo que venden, pues lo facturan sin IVA, porque así es la ley. Y sin embargo, todo lo que compran, lo compran con IVA. Entonces, esto siempre les genera un saldo a favor de este impuesto. Y pues antes existía la compensación universal y pues lo podían machar contra ISR y otras cosas, pero bueno, eso ya no existe, ya cada impuesto va en su cajón. Entonces, la única manera de compensarlo es vendiendo algo con IVA. Y eso fue lo que hicimos. La empresa nos vendió maquinaria con un monto estimado de 50 millones de pesos, que ya tenía en sus activos, que era de ellos, y nosotros les regresamos ese dinero. Y de esa manera les dimos liquidez día 1. Ahora, el siguiente, porque separé los beneficios, es lo que llamo el corto plazo o el periodo de construcción. Como les dije anteriormente, esta máquina requería más o menos 6 meses para poder construirse e importarse, ¿no? Y generalmente como funciona ahí es que pues tú tienes que dar un anticipo que viene en abajo del 20%, después otro dinero al embarque y otro dinero cuando llega al país. Entonces, la otra opción que el cliente tenía, si no era un arrendamiento, era llevar a cabo un crédito simple. En la gráfica verán en verdecito lo que es el arrendamiento y en azul marino la parte del crédito. Entonces, ¿cómo se comportan los flujos? Nosotros hicimos una estructura para que el cliente solamente pagara los intereses y conforme se fuera erogando la cantidad de dinero que iba requiriendo el proveedor. Y sin embargo, en un crédito, pues generalmente se tiene que pagar una proporción tanto de intereses como de capital. Entonces, en este plazo de 6 meses, le logramos liberar al cliente 1.2 millones de pesos. Y después, pues llegó el momento de la importación. Y muchas veces eso se le complica a algunas empresas, pues porque importar máquinas no es como que su día a día, ¿no? No meterte en aranceles y como tiene que ser. Y si no le importas bien, pues después vienen una serie de broncas. Como valor agregado, nosotros nos encargamos de llevar a cabo el proceso de importación para garantizar que estuviera todo perfecto. Y después llega un periodo que le llamaré periodo de arranque. Este periodo tiene una lógica porque una vez que una maquinaria llega en México y ya está en tu planta y todo, pues no es como que la conectas y empieza a funcionar perfecto, ¿no? Tienes que hacer ciertos procesos para alinearla a tu producción que tenías anteriormente, hay que hacer pruebas, etcétera, etcétera. Y el cliente nos decía que él más o menos estimaba que se iba a tardar 3 meses como en esa curva de aprendizaje de la máquina, por decirlo de cierta manera. Entonces, hacía mucho sentido y daba muchísimo valor que pusiéramos una estructura que nosotros le llamamos low-high, que es poner pagos chiquitos al inicio y que después ya se nivelaran. Y eso es lo que hicimos. Hicimos una estructura de low-high que le logró liberar 1.9 millones de pesos adicionales en estos 3 meses llamados de arranque. Y después ya llega como el largo plazo, que va a ser todo el arrendamiento pues normalito, ¿no? Aquí algo súper importante en lo que me quiero detener un poco es que es muy común que digan, no, pues es que si yo sumo el total de las rentas de un arrendamiento versus los pagos de un crédito, en el arrendamiento pago más. Y pues sí, generalmente así es, pero dejan de lado algo que no se puede dejar de lado, que es la parte fiscal. Lo que ven en la zona naranja es la parte de la deducibilidad fiscal. ¿Qué pasa? En el arrendamiento, pues las rentas son 100% deducibles y en el crédito lo que podemos deducir es la parte de los intereses reales más la depreciación. Y para efectos de este ejercicio lo hicimos simplemente con intereses reales porque no queríamos ponernos a jugar a las adivinanzas para tener pues, la inflación que iba a estar en los siguientes años, ¿no? Entonces, hasta buena onda me vi ahí con mi crédito. Y bueno, vamos a ver cuáles fueron como los beneficios ya resumidos
que logramos dar en esta estructura. La primera es que en el largo plazo, además, lográbamos liberarle al cliente 400,000 pesos mensuales versus lo que tenía de crédito. ¿Y por qué estamos muy enfocados en este tema del flujo? Justo como lo dijo Orlando, cash is king. O sea, el tener flujo adicional es algo sumamente importante en estos momentos y siempre. Y es algo que yo me he dado cuenta que a veces está un poco subvaluado, ¿no? Y no solamente ahorita por tener como las fichas listas por lo que pueda pasar, sino porque el tener flujo adicional te permite reinvertirlo en tu empresa. Y vamos, o sea, si a cualquier persona yo le doy ahorita un dinero adicional y lo metes a un banco y te paga un interés y ahí lo dejas, entonces ese interés se capitaliza y crece, pues puedes llegar a ser como una bola de nieve de beneficios, ¿no? Ahora, si no lo dejas en algo que te pague tan poco en este momento como un banco y lo metes a tu empresa que tiene un buen margen de utilidad, pues los beneficios crecen y crecen y se hace algo maravilloso realmente. Ahora bien, seguramente están diciendo, bueno, pues claro, es un arrendamiento a 60 y un crédito a 36, pues, está chistoso, ¿no? No son peras con peras. Pues sí, créanme, hicimos una evaluación a valor presente neto, lo más kosher financiero que existe, y de esa manera, y lo metimos todo a la licuadora, tanto los beneficios como los costos, y aún así el cliente se lograba ahorrar 8% versus el crédito y 13% versus recursos propios. Ahora bien, pasemos al segundo caso. El segundo caso es el de optimizar recursos. Esta empresa es una empresa que se dedica a plásticos y ellos tenían súper claros que necesitaban optimizar el funcionamiento entre sus dos plantas. ¿Por qué? Porque les iba a reducir costos operativos e iban a crear economías de escala con ello, ¿no? Ahora, esta empresa era de las clásicas empresas que son un avión. O sea, como que tú la ves y dices, todo funciona perfecto, todo se ve bien, ¿no? Entonces, este fue un caso en el que nada más me gustaría exponer cómo podemos generar beneficios cuando a veces pues, no se ven tan claros. Sin embargo, esta empresa tenía una característica bastante particular, y es que tenían 20 líneas de corto plazo y 10 líneas de largo plazo, lo cual pues era muchísimo riesgo operativo, y tenían comisiones ineficientes. ¿Por qué digo comisiones ineficientes? Porque no requerían el 100% de las líneas de corto que tenían y tenían un clausulado dentro de sus contratos bancarios en donde tenían que pagar una comisión por no uso de los recursos. Entonces, pues pagaban lana que no necesitaban, básicamente. Y por otro lado, como era pues, muchas cuentas y mucho dinero, estaban estructurados a través de un club deal de 7 bancos y estaban garantizados a través de una hipoteca industrial. Por ende, no tenían como activos con qué más financiarse. Los tenían ahí todos pues, metidos en un candado y no tenían fichas para mover. Entonces, con base en ello y para poder optimizar el funcionamiento, pues tenían que meter lana. Había de dos: inyectaban capital, que no era tema, o llevaban a cabo una reestructura de deuda, que fue lo que nosotros les recomendamos y lo que hicimos finalmente. Y me gustaría enseñarles como la foto del antes y después de los beneficios que se lograron gracias a esta estructura. En el tema de garantías, pues pasaron de una hipoteca industrial a únicamente tener el tema de maquinaria y equipo. Después, pasaron de un interés variable a un interés fijo, el cual les daba muchísima certeza en el flujo de pagos. En cuanto a flujo de efectivo, pues evidentemente pues lo que ya traían, pues ya lo traían programado por los próximos 3 años, y nosotros, al pasarlo a 7 años, le logramos liberar flujo en alrededor de un 25% y les dimos esa posibilidad de reinvertirlo en su empresa, que como les comenté anteriormente, por favor no lo minimicen, y esto les generaba beneficios de 7 a 15% adicional, más o menos, con base en lo que platicamos y calculamos con la empresa. Y la otra, que es una importante cuestión de flujo, es que ya no requería llevar a cabo cleanups. Como saben, los famosos cleanups que piden los bancos, pues no siempre llegan en el mejor momento, cuando estás más líquido, ¿no? Pues llegan cuando tienen que llegar y pues ley de Murphy, te agarran en el peor momento y bueno, hay que hacerlo, ¿no? Y después sonaría que el costo total de financiamiento se hubiera incrementado mucho al pasar de 3 a 7 años, pero no fue así. De hecho, se logró un ahorro del 4.8% calculando meramente costos financieros de ambos instrumentos.
y esto en gran parte se logra gracias a la deducción fiscal que te permite el arrendamiento, y además de pagarlo en 3 años, porque iba a devengar en 3 años, pues la obra lo va a devengar en 7, ¿no? El siguiente punto son consideraciones en ratios financieros. Evidentemente, como bien saben, las NIPs cambiaron hace 1 año y medio y los arrendamientos ya no son fuera de balance, ya se tienen que poner como deuda, pero la manera en cómo se registran es a valor presente de las rentas y sin considerar residuales, lo cual, pues sí o sí, va a significar en que se vea menos apalancada la empresa, en que los ratios de liquidez se vean mejores y otro tipo de razones tipo la ROA, pues les ayuda. Después, impacto en estado de resultados, pues evidentemente pasaron de un club deal en donde se veían pago de intereses a una cuestión de pago de rentas y un mejor costo de financiamiento al reducir todo este tema de comisiones ineficientes que les platiqué en un principio. Y por último, y no por eso menos importante, el tema de la carga operativa. ¿Qué pasa? Pues no es lo mismo llevar como el control de 7 bancos, expedientes, cleanups, momentos de pago, fechas de pago, etcétera, etcétera, a pues simplemente tener un acreedor, ¿no? Eso, además de menos carga, es muchísimo más flexibilidad para cualquier decisión que se quisiera tomar en un futuro. Bueno, ya concluyendo, quiero volver a repasar estos 2 puntos con los que me encantaría que se queden: generar eficiencias y optimizar recursos. Ahora, ¿cómo hacerle? Pues literal es, tómense ese tiempo y háganse esas preguntas incómodas que genera esa crisis. Lo que estoy haciendo, ¿lo puedo hacer mejor? ¿Existe una tecnología en el mercado que me pueda ayudar a eficientar? ¿Veo mis estados financieros y me hace sentido? ¿O hay ahí algún rubro que me molesta, que no me suena, ¿no? ¿Qué está haciendo mi competencia que me pueda dar como un lead de qué puedo hacer mejor? Y planteen esa estrategia. Y una vez que la tengan clara, que no tengo duda que así será, pues estaría muy bien si nos invitan a formar parte para tratar de ayudarles a cerrar ese círculo, para poder bajar esa estrategia a una realidad y nosotros les ayudemos a ver cómo el financiamiento los pudiera apoyar en maximizar y exprimir esos beneficios. Muchísimas gracias y los dejo con Alejandro Álvarez para preguntas y respuestas. Muchas gracias, Angie, muchas gracias, Orlando, John, Fer. Como les platicaba, en este momento es el momento de las preguntas y respuestas. Ya tenemos algunas que nos han llegado. Entonces, una vez más, en la pantallita, en la flechita color naranja, ahí sale el cuadrito. Ya pueden hacer sus preguntas, que creo que tenemos varios. Nos pregunta Arturo Hernández si tendrán acceso a las estadísticas y datos de la presentación que se presentan en el seminario, seguramente muy valiosas. Arturo, la respuesta es sí, y de hecho, al final tenemos una sorpresa para ustedes de una cosa que estamos lanzando desde el área de mercadotecnia. Entonces, la respuesta es sí, ahorita les platico cómo va a funcionar. Pregunta Martín Armesto, ¿qué segmentos de la industria son los que presentan mayor oportunidad de negocio con el nuevo TEMEC? No sé si John... Muy bien, Martín, muchas gracias. El TEMEC es un... Bien, muchas gracias, Martín. El TEMEC es un dato y creo que hay industrias claramente beneficiadas con esto, y uno de ellos es el sector automotriz, la industria de vehículos, la industria de autopartes. Creo que son las industrias que podrían observar mejor desempeño en los próximos años, a pesar de algunas restricciones como el tema de origen, que nos castigan un poco. Sin embargo, el hecho de tener vigente el TEMEC le da mucha certidumbre a las industrias, a estas industrias, y podría ser que la inversión extranjera, que se ha comportado muy bien en este año, a pesar del entorno sumamente complejo, podría ser que las inversiones extranjeras reanuden su flujo o puedan seguir con el flujo importante. La industria de electrónicos, por ejemplo, en general, las industrias altamente exportadoras creo que van a seguir creciendo, apoyadas por la certidumbre que nos da la vigencia del TEMEC. Muchas gracias, John. Pregunta Miguel Duarte. Banxico y otros organismos en estos momentos estiman un crecimiento del PIB para 2021 del 3%.
Eso significa, en México, salir de un negativo de 10.5 a positivo del 3%. Es decir, una recuperación del 13.5% del PIB. ¿Qué opinión tienen de eso? Sí, el Banco de México, pero en general el mercado está esperando un crecimiento alrededor del 3%. Es cierto, nosotros tenemos un ritmo un poquito más alto del 3.4%. Después de una caída tan fuerte como este año de 9,5 o 10%, que para el caso es lo mismo, el rebote no va a ser tan impresionante como hemos visto en otras crisis. Eso es uno de los mensajes que queríamos dejar en este seminario, de que la economía se está recuperando, ya hemos iniciado la recuperación, por lo tanto, las empresas tienen dos opciones: una, de subirse al carro de la recuperación, y dos, optar por empezar a invertir con miras al futuro. Ese 2 o 3%, ese 3% de recuperación, obviamente no va a ser suficiente para superar la crisis, porque después de una caída del 10%, un 3% significa que estamos recuperando unos 30% de la caída en un año, por lo tanto hay que esperar un par de años más para recuperarnos por completo, pero la realidad es que la economía ya ha iniciado su recuperación y hay que subirse al carro. Muchas gracias, John. Veo que varios de los asistentes preguntan si vamos a compartir este contenido. La respuesta es sí. Mañana les vamos a mandar un correo con el video de esta presentación y un par de materiales adicionales. Entonces, para todos los que han preguntado, les comento que sí. Aquí, muchas preguntas. Uno. Sé que tuvimos un par de problemas técnicos que nos comentaron. Pregunta Carlos Prieto, ¿cuál es el proceso de calificación de una empresa para este tipo de créditos en Engen? No sé, Angie, si quieras. Sí, okay. Tú si quieres, Angie, en general. Bueno, el proceso de calificación de crédito depende, digo, realmente no hay como una regla. Nosotros como funcionarios, con base en los estados financieros y sabiendo qué es lo que, como la idea principal, hacer el análisis y con ello generar una propuesta. Si la propuesta hace sentido, hacemos después todo lo que hace la banca de solicitar documentos legales y demás. Pero vamos, o sea, lo que tenemos que hacer es meternos a las entrañas y realmente entender por qué los números se ven como se ven y por qué los están presentando como los están presentando, y si todo eso le hace sentido al área de riesgos y a ustedes la propuesta, seguimos adelante. Muchas gracias, Angie. Creo que esa también es para ti, igual de Carlos Prieto. ¿Cómo acompañas a los potenciales clientes? Pues literal, preguntando, por eso decía que somos un poco muy preguntones, porque es la única manera de obtener información, de empaparnos. Muchas veces ustedes están enfocados 100% en su parte, que es el conocer la industria y lo que necesitan para que funcione, y nosotros en la parte financiera. Entonces, sí nos gusta meternos en las entrañas de entender cómo lo hacen, a quién lo venden, cuántos días proveedores, cuántos días de crédito, por qué lo hacen así, si toman oportunidades. O sea, que cada industria es diferente y cada empresa es diferente, y eso lo tenemos súper claro. No existe aquí una medicina que le podamos dar a uno que le funcione a todos. No funciona de esa manera. Entonces, la respuesta puntual a tu pregunta, Carlos, es preguntando, hablando, volviéndome a meter a tus estados financieros y volviendo a preguntar, ¿no? Hasta que yo ya entienda el total o la foto completa, y con eso una solución a la medida que te haga sentido y que te dé valor agregado, no una solución de cajón. Muchas gracias. Pedro Cárdenas, no es una pregunta, es una felicitación, pero me voy a permitir hacerla. Dice: una felicitación a la subdirectora comercial, un gran ejemplo de lo expuesto y presentado de una forma muy clara. Lo comparto contigo, Pedro, muchas gracias. Muchas gracias. Pregunta Manuel Garza. Hola, buenos días, Manuel Garza de Grupo Salinas. ¿Cuáles son los tiempos promedio con ustedes de contratación de alguna solución financiera? Mira, el tiempo, así como de SLA, como nosotros le llamamos, es de 3 semanas. O sea, una vez que tenemos el expediente completo, nos llevamos 3 semanas a llevar a cabo el proceso de crédito. ¿Cómo funciona?
Una vez que ustedes están ok con la propuesta, se envía el checklist, envían los documentos, entramos a riesgos, hacer una llamada de todas las dudas que se pudieran tener para aclarar. Intentamos que sea solamente una llamada para agilizar el proceso. A veces, no voy a mentir, tenemos que tocar base por segunda ocasión, pero es el plan, y es 3 meses end-to-end. Muchas gracias, Angie. Tenemos todavía varias preguntas más, no sé si nos va a dar el tiempo para con todas, pero aquí tengo una de Víctor Pérez y que comente que si tenemos estrategias de ahorro para empresas que consumen mucha energía eléctrica. Me permito contestarte, Víctor. Hace un mes tuvimos precisamente un seminario web en el cual expusimos un caso de una empresa que ahorró el 50% en su consumo eléctrico a través de un proyecto de cogeneración. Y también tenemos otros casos de empresas que han ahorrado a través del uso de paneles solares. Entonces, yo te invitaría, Víctor, a que te mantengas, o nos sigas en nuestras redes, te mantengas en contacto, te vamos a mandar un correo de seguimiento y puedas platicar con nuestros expertos, pero tenemos soluciones muy específicas para el ahorro precisamente ahorita en cuestión energético, dependiendo de la situación de tu empresa y lo que requiera, pues ya te podemos ayudar a encaminar pues la solución. Preguntan aquí, ¿qué rol tiene el gobierno para esta recuperación que mencionan? No sé si pudieras comentar, John. Muchas gracias. El papel del gobierno es vital, y en esta coyuntura, e inclusive desde antes, hay un ambiente un poco complicado para la actividad económica. Lo deseable sería que el gobierno haga un giro en su postura respecto al papel de la inversión. Lo hemos dicho en muchas ocasiones. Si el país no invierte, es muy difícil que crezcamos a las tasas que necesita crecer México. Requerimos crecer 4%, pero para eso necesitamos que la inversión crezca al 8% real promedio al año. Entonces, creo que el papel del gobierno es fundamental, y en este momento todavía esa parte está un poco debilitada. Ojalá que en los próximos años, o próximamente, o lo más pronto posible, que el gobierno asuma una postura más proactiva en favor de la inversión. Solo invertimos 20% del PIB cuando ya deberíamos estar hoy en día alrededor o por arriba del 30% del PIB. Por lo tanto, la política económica debería enfocarse a buscar a los inversionistas para que inviertan y hagan que la economía crezca. Muchas gracias, John. Tenemos todavía preguntas. Lo que hemos hecho en los seminarios cuando no nos da tiempo es revisamos todas las preguntas que nos hacen y después en un correo de seguimiento que les estaremos mandando el día de mañana, les mandamos un documento donde respondemos todas sus preguntas. Hay una última que quisiera traer a la mesa, desde Gilberto Vargas. Nos pregunta si hacemos sale and leaseback de inmuebles. No sé si quieras tú, Ani, contestar. Como tal, no hacemos un sale and leaseback, no hacemos arrendamiento puro de inmuebles, sino más bien es una monetización del inmueble. El inmueble lo tomamos como garantía y a través de un crédito nosotros canalizamos esos recursos a la empresa, ¿no? Y algo adicional que quería decir sobre ese punto es, si ese inmueble es una planta, evidentemente tiene un equipo encima, nosotros le llamamos eso bundle deal, porque la mayoría vale más cuando está en tierra. Entonces, es algo que generalmente no le dan un valor agregado, y nosotros sí se lo damos una evaluación total de la planta. Muchas gracias, Angie. Como les decía, tenemos muchas preguntas. No nos da tiempo de responder todas, pero lo que nos comprometemos con ustedes es a mandarles un documento con todas las respuestas. Y simplemente para finalizar, con ustedes queríamos comentarles que pues hoy estamos estrenando, y a partir de ahorita en nuestro sitio web hay una nueva sección en el área de comunicación que se llama Estudios Económicos, en donde ustedes van a poder encontrar información sobre la economía mexicana, mercados financieros, economía internacional. Entonces los invitamos a que pues estén pendientes a nuestras publicaciones, nos sigas en nuestras redes sociales, y de esa forma un poco lo que nos preguntaban muchas personas, si íbamos a compartir información y demás. Bueno, la idea es que ahí ustedes tengan un acceso constante a información relevante
sobre cómo va avanzando la economía, cómo van avanzando las industrias. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales para que se mantengan pendientes de siguientes seminarios. Visiten nuestra página de internet para que conozcan más sobre nuestros servicios y nosotros vamos a estarle dando seguimiento con ustedes. Pues si quisieran que tuviéramos una plática con algunos de nuestros profesores y como platicaba Angie, al final nosotros realmente nos metamos en su empresa y un poco como le explicaba ella, si bien en el caso de la maquinaria, la máquina en sí, pues sí te va a dar ciertos beneficios, a través de una estructuración financiera eficiente, realmente entendiendo la situación de la empresa, puedes encontrar otros beneficios adicionales que te ayuden, y más en una situación como esta, pues hacer una estructura financiera mucho más eficiente que pues multiplique estos beneficios. Entonces, pues muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias Ángeles, Orlando. Y pues nos vemos pronto. Gracias. Hasta luego.